¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este webinario de Trading de la A a la Z, esta serie donde te enseñamos pues prácticamente todo lo que tienes que saber de trading, de esta industria también. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, se llama fiscalidad y regulación en CFDs. Les voy a compartir un poquito de buenas prácticas, riesgos, algo que se llama compliance. Esto para introducirlos un poquito más más en el tema del brokeraje, por decirlo así. Y hoy lo que voy a hacer es que vamos a traducir el lenguaje de cierto modo legal a un español simple. Vamos a ver qué piden los reguladores, cómo cumplir con algo que se llama KYC, AML, qué límites existen para el apalancamiento según regiones, protección al cliente, documentación de operaciones para impuestos y al final el objetivo es que salgas de este webinario pues teniendo todo el conocimiento de algunas reglas para poder evitar sanciones y sorpresillas por ahí, ¿no? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Ramos, soy trader desde hace ya varios años y colaboro aquí en BT Markets como analista de mercados. Entonces, bueno, ya llevo un ratito en esto de la industria, no voy a ahondar más en ello para que entremos directo al tema central del día de hoy. Entonces, primero que nada, tenemos que entender o bueno, tenemos que recordar, no entender, tenemos que recordar algo. Estamos operando un tipo de producto que se llaman CFDs. Los CFDs son productos derivados y por eso los reguladores se enfocan en dos frentes principales. El primero es la protección al cliente y el segundo es la prevención del lavado de dinero. Si bien esto como tal no es aquí en este webinar no vamos a ver algo de estrategia para poder operar, sí es importante que tengamos este conocimiento porque en el futuro, en el presente y futuro nos va a ayudar bastante este conocimiento. Entonces, bien. Hay varios reguladores a nivel global, pero en lo particular son pocos los que realmente valen la pena ser mencionados. Entonces en Europa vamos a tener a un supervisor paneuropeo, que es la ESMA, y también hay ciertos reguladores en determinados países. Por ejemplo, la FCA en Reino Unido, que es uno de los países, como bien sabemos, primermundistas, con reglas financieras muy estrictas, y también tenemos por ahí en Chipre, en este país europeo, la CISEC, que básicamente CISEC y FCA son dos regulaciones que tú vas a encontrar en esta industria y muchos brokers tienen más que nada la CISEC y la FCA son contados, ¿vale? Por otro lado, también hay otro regulador que se llama la ASIC, la eh, Australian Supervision bueno, es el organismo supervisor de mercados financieros australiano y básicamente pues regula todas las prácticas que se dan ahí en este país, ¿no? Y por un punto clave para compartirles, en Estados Unidos no se ofrece el mercado de CFDs. Resulta, bueno, esto a minoristas, y es que resulta que en el marco de los reguladores estadounidenses, que son la FTC y la NFA, pues los derivados conllevan demasiado riesgo y evitan que los inversores gringos, estadounidenses, minoristas, puedan tener acceso a este tipo de productos que tienen una particularidad que vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, de todos estos reguladores, lo que miran es básicamente tres cosas. Primero que nada, que el cliente esté identificado y a eso se le llama KYC, AML. También se ve que el producto que quiera operar el cliente sea apropiado de acuerdo a su conocimiento y experiencia. Y tercer punto, que existan límites y protecciones. Estos límites y protecciones nos referimos al apalancamiento, al cierre por margen, a protección de saldo negativo y a advertencias de riesgo, ¿vale? Esos son los tres puntos principales que se fijan los reguladores en los brokers para poderte dar una licencia y que tú puedas operar de manera vigilada. También es importante mencionar que dentro de esta industria existen algunos organismos, algunos brokers que no están regulados o que tienen como extensiones de alguna licencia de alguna empresa que no es un broker, simplemente una empresa financiera
y es de suma importancia poder estar indagando, pues, dónde está la regulación de cada empresa financiera que nos llega a contactar. Y se los digo porque en este entorno, una vez que nosotros empezamos a meternos en el medio del trading, nos empiezan a salir ads, anuncios, publicidad por todos lados, lo cual vuelve de cierto modo, o más bien nos vuelve em, susceptibles a poder caer en estafas, ¿vale? Y en Latinoamérica eso es muy importante. Por eso te digo que este webinario te va a servir bastante para identificar cuáles son los puntos que sí debe tener como tal el brokeraje en sí, el brokeraje regulado, ¿vale? Ahora, em, hay dos términos que les mencioné hace rato. Uno es el KYC o KYC y AML. En palabras simples, KYC significa Know Your Client en inglés, que significaría en español conoce a tu cliente, y y AML es el Anti-Money Laundry, es decir, anti-lavado de dinero. Es decir, son políticas internacionales que vigilan o tratan de vigilar la procedencia de los fondos, el perfil del cliente a través del KYC, del KYC, y con esto tratar de evitar que sean personas políticamente expuestas o que tengan historiales criminales de alto perfil. Hay un servicio que pagan los brokers que se llama World Check. Entonces tú cuando abres una cuenta en un broker, literalmente tu información siempre se te pide, y si tienes tu cuenta aquí en BT Markets, te has de haber percatado que te solicitamos pues una identificación y un comprobante de domicilio. Pues bien, con esa identificación se hace una búsqueda en World Check, y si tienes bueno, si no tienes ningún problema, tienes tu cuenta sin algún inconveniente. Pero si tú eres una persona que ha tenido antecedentes criminales fuertes o nexos ahí medio raros con organizaciones, puedes llamarlo terroristas o de narcotráfico o una persona relacionada con la política, pues hay posibilidades, dependiendo del caso, que se te apruebe o no se te apruebe la cuenta, ¿vale? Y esto bueno, básicamente es para entender de dónde vienen los fondos, entender cómo los obtuviste, y si eres una persona políticamente expuesta, pues literalmente evitar que el broker, porque esto es parte de seguridad del broker, evitar que el broker pueda verse comprometido en algún riesgo político, porque la política y el dinero van de la mano, ¿vale? También esto sirve para evitar y prevenir delitos financieros y evidentemente para que el broker cumpla la ley. Al final de cuentas, aunque en Latinoamérica no hay una regulación específica, bueno, hay en algunos países, por ejemplo, Colombia tiene la superintendencia, aquí en México tenemos uno que otro entidad regulatoria, pero para el tema de operar CFDs, de este tipo de mercados, no hay un regulador per se que sea el más fuerte. Cada país tiene como a sus propios vigilantes, pero no tienen un ojo o una ley específica sobre CFDs. Entonces, lo que se hace es que se toman las normas internacionales de KYC y de AML. ¿Vale? Ahora bien, hay algunos pasos que muchas veces te solicitan. Antes de abrir una cuenta real, muchos brokers te van a aplicar un test de conveniencia. Y esto aquí literalmente lo que van a hacer es preguntarte acerca de tu experiencia operando mercados. Te van a preguntar cuáles son tus objetivos y también van a tratar de entender qué entendimiento tienes del producto que quieres operar. Y si el resultado indica que no es apropiado, pues te pueden sugerir una formación adicional o literalmente rechazar la creación de tu cuenta. Y además de esto, vas a ver ciertas divulgaciones obligatorias, como por ejemplo esta que yo pongo siempre abajo, ahorita que se quite esa parte. Hay un enunciado en inglés que dice los CFDs de Forex son productos especulativos que pueden llevar a ganancias o pérdidas de todo tu capital. Debes de considerar de manera minuciosa tu situación financiera y buscar consejos profesionales antes de hacer cualquier inversión o transacción. Eso es lo que dice ahí abajo, y este tipo de divulgaciones nos las tenemos obligadas, este tipo de divulgaciones las tenemos que poner de manera obligada por el tema de las regulaciones.
porque también todo esto implica costos, implica los riesgos, también implica porcentajes de cuentas que pierden dinero y también políticas de ejecución que tenemos los brokers. Entonces, ya sé que tengas tu cuenta con BT Markets o de repente te llegue algún account manager de algún otro broker y te marque y te quiera vender las perlas de la Virgen y decirte que te vas a volver rico y que si empeñas tu coche o si hipotecas tu casa, ellos van a convertir ese dinero 3, 4, 5, 6 veces. Pues antes de darles tu dinero y hacer todo eso que te venden esos vendehumos y esos estafadores, literalmente debes de ponerte a investigar todos estos puntos que te estoy compartiendo aquí. Leer todas estas características va a ser de vital importancia porque al final no son un relleno, son parte del compliance que un broker regulado debe de tener, ¿vale? Ahora bien, hay unos puntos importantes también que se tienen que considerar. Bueno, voy a regresar a la diapositiva anterior porque aquí viene un punto importante. Las protecciones. ¿Dónde estaba? Ok, aquí está. Ahí está. Las protecciones que debes de considerar que un broker debe de tener son las siguientes. En varias jurisdicciones se le solicita al broker que tengan esto como un estándar para los traders minoristas. Y el primero es muy importante, la protección de saldo negativo. Les platico cómo funciona. Hay personas que al operar con apalancamiento. Ya sabemos un poquito qué es el apalancamiento, si no ahorita lo vamos a platicar nuevamente, pero literalmente colocan posiciones las cuales su capital a lo mejor no les permite realmente tener acceso a, pero por el apalancamiento lo logran hacer. Y hay veces que un movimiento, no sé, de mercado hace que la cuenta se vaya, no sé, vamos a poner un ejemplo drástico. Depositan $100 y con esos $100 operan medio lote en oro, ¿vale? El apalancamiento, dependiendo cuál elijas, puede permitir que con $100 puedas operar medio lote en oro. Pero lo más probable es que si el precio se ve en tu contra, pues prácticamente en cuestión de unos 10 pips o menos, ¿no? Como menos pips, ese dinero, esos $100, pues se van a ir a negativo y la parte interesante está en que cuando esos $100 se llegan a perder y el balance queda en números negativos, con un menos, saber si el broker tiene una protección para que tú al depositar o redepositar no tengas que como que pagar eso. Un ejemplo, BT Markets, si tu cuenta se llega a ir a menos ceros, tenemos un botoncito en donde literalmente le das clic en restablecer a cero, bueno, dice restablecer saldo, y lo que hace es que los números negativos se borran y puedes seguir utilizando esa cuenta de trading el tiempo que tú quieras, depositando, retirando y demás, ¿no? Eso es muy importante porque muchos brokers, había viejas o malas costumbres que cuando un cliente llegaba a números negativos, le marcaban para querer cobrarle y literalmente, pues al final eso es una manera de extorsionar, ¿no? Entonces, un broker debe tener protección de saldo negativo. También, y aquí viene una parte crucial, hay momentos en los que muchos clientes abren ya demasiadas operaciones, tantas que literalmente su nivel de margen, el nivel de capital disponible, empieza a disminuir bastante. A lo mejor de haber estado en un nivel de margen arriba de 1000, de repente se empiezan a acercar al 100% de margen y va bajando 90, 80, 70, 60 y al menos aquí en Miti Markets, cuando tu cuenta llega, porque la tienes estresada con números negativos a un nivel de margen del 50%, te va a llegar un correo en donde te van a decir llamada de margen o margin call, eh, y te dicen, te recomendamos o cerrar posiciones o meter más capital si es que quieres continuar operando o mantener esas operaciones, ¿no? Y después de esto, eh, si no haces nada, o sea, si no cerraste nada y el precio o el mercado sigue yendo hacia el lado contrario donde tú pensabas, pues cuando llegue tu nivel de margen al 20%, literalmente las operaciones que estén perdiendo más se van a cerrar y probablemente ahí pues tu cuenta o se pueda quemar o se pueda quedar con una nada. A eso se le conoce como stop out. Stop out. Entonces, el cierre por margen es importante que un broker lo tenga
es primero que nada una llamada de atención de que, oye, tu cuenta ya está sobreestresada, necesitas hacer algo o prepararte para el final, ¿vale? Y en el 50% se da este correo, esta llamada de margin call, y en el 20% se cierran las posiciones de manera automática porque no tienes las garantías suficientes, eso es el margen, una garantía, para seguir manteniéndolas abiertas, ¿vale? El tercer punto básico que debe tener cualquier broker son advertencias de riesgo estandarizadas. Entonces, si tú entras a la página de un broker, voy a poner como ejemplo BT Markets, y nos vamos a ir para acá, se los voy a poner aquí. Tú vete a la página ya sea de nosotros o de cualquier otro broker, por aquí, nada más que cargue, que ya se puso en español, ahí está. ¿No? Te vas hasta abajo de la página de cualquier broker y siempre debes de encontrar una advertencia de riesgo que en este caso dice operar con contratos por diferencia, conlleva un alto nivel de riesgo y puede ser no adecuado para todos los inversores. El uso del apalancamiento puede aumentar significativamente ganancias y pérdidas y puede resultar también en pérdidas que superen su inversión inicial. Es por eso de la importancia de la protección de saldo negativo. Te dice que antes de participar en el trading de CFDs, te asegures de comprender completamente los riesgos involucrados y considerar cuidadosamente tus objetivos de inversión, tu situación financiera y tu nivel de experiencia, buscando también asesoramiento independiente en caso de ser necesario. Y más abajo viene, bueno, un descargo de responsabilidad y también el tema de las regulaciones. Aquí puedes encontrar o deberías de encontrar en un broker serio las firmas que lo están vigilando. En este caso, tenemos nosotros aquí la BT Markets Pty, es un proveedor de servicios financieros, autorizado y regulado por la Autoridad del Sector Financiero, la FSCA, esto en Sudáfrica, ¿no? Y ahí te viene la dirección de dónde está esa regulación. Aquí tenemos otra que está en Dubái, para los Emiratos Árabes. Tenemos también por aquí en Mauritius, tenemos en Chipre y por acá en compañía, en Centro Legal, puedes encontrar todavía más información sobre la legalidad de BT Markets, ¿no? Es decir, como ponemos aquí, leer las letras pequeñas, conocer los detalles simples e importantes, ¿vale? Entonces, bien, esto es muy importante que lo detectes. Y es que con estas medidas lo que se busca es que en mercados volátiles, pues tengas cierto cinturón de seguridad, ¿no? Y eso es parte del brokeraje. Aquí no te estoy vendiendo BT Markets y nada. Lo que te estoy diciendo es dónde buscar las cosas que debes de saber para que tu dinero, o bueno, que tus decisiones que vas a hacer con tu dinero estén seguras, ¿vale? Ahora, vamos a la parte que les dije que ya probablemente más bien que ya habíamos visto, pero que era importante recordar. El apalancamiento. Y es que el apalancamiento como tal, y se los he puesto ahí, es operar con una exposición mucho más grande que el dinero que depositaste y los reguladores financieros pues tratan de limitar ese apalancamiento para traders minoristas. Entonces, por ejemplo, en Reino Unido, la FCA te da en pares de Forex un apalancamiento de hasta 1 a 30 o 30 a 1. Es decir, si tú depositas, no sé, $1,000, pues te dan un máximo de apalancamiento de 30, por lo que con esos $1,000 o euros tendrías un poder de transaccional de $30,000, ¿no? En índices bursátiles es de 20 a 1, también en oro, y 10 a 1 en otras materias primas. El regulador australiano tiene límites muy similares para minoristas y también tiene las mismas protecciones clave. Y la FSC de Mauritius es una regulación que, aunque está en una isla, permite que el apalancamiento sea mayor. Y ahorita te voy a platicar por qué. En Mauritius, en pares de Forex, el apalancamiento puede ser de hasta 1 a 500 o 500 a 1. En pares de Forex y oro. En índices bursátiles de 1 a 100 y en cripto de 1 a 30. Y te voy a platicar o explicar rápidamente por qué. Pues bien, resulta que en Reino Unido y en Australia los ingresos de las personas son muy distintos a los de Latinoamérica. La realidad es que Latinoamérica sigue siendo una región en desarrollo, con sí mucha tecnología, muchos avances, pero todavía se considera un mercado en desarrollo, por lo que los salarios, los ingresos no son iguales a los de Europa o los de Australia. Y es por eso mismo que con una regulación de Mauritius, con un capital muy pequeño,
otro ejemplo, vamos a ponerlo, $300, puedes tener acceso a poder operar un poquito más, a operar tales contratos un poquito más grandes. Evidentemente tienes que estudiar el por qué lo vas a hacer y ya con esto lo que se permite es que la región de Latinoamérica pues sea competitiva, o sea que el acceso a los mercados financieros no es, sea pues más abierto para cualquier persona, ¿vale? Entonces esta es la diferencia entre algunas regulaciones, ¿ok? Bueno, hablando un poquito de eso, bueno, aquí en esta diapositiva les he puesto las licencias, tres licencias importantes que tenemos aquí en BT Markets. Una es la de FSC, la de Mauritius, como les decía. Aquí tienes el número de licencia. Después tenemos la Australian Securities and Investments Commission. La de australiana también la tenemos nosotros en BT Markets. Y aquí tienes el número de registro. Y también la que les mencionaba de Sudáfrica, la FSCA. Ahora, este número de registro lo puedes constatar en la página del regulador y si tú vas a Google y pones la FCC de Mauritius, te va a mandar al sitio, la SIC de Australia también y la FSCA, FCA, Chipre, etcétera, etcétera. Todas te van a mandar al sitio y con ese número de registro puedes saber si el broker está bien o está mal, ¿vale? Como punto interesante, en Estados Unidos, ya se los había dicho, no se ofrece operar CFDs a clientes minoristas. Y esto es porque la SFTC, que es la autoridad de derivados allí en Estados Unidos, pues literalmente ha tomado acciones contra plataformas que intentaron ofrecer CFDs a estadounidenses. Y resulta que para que tú puedas, como broker, ofrecer el acceso a CFDs a Estados Unidos, tienes que pagar licencias que son sumamente caras. Así que, como dato interesante también, si eres un residente en Estados Unidos, no deberías de intentar abrir cuentas en brokers que no sean de Estados Unidos, porque literalmente se te puede exponer a ti a riesgos legales. Y esos riesgos legales van con el tema del lavado de dinero, ¿vale? Pero bueno, esto es solamente en caso de que este video, porque va a quedar grabado, lo vea alguna persona que vive en Estados Unidos. Ahora, si eres alguien de Estados Unidos, que eres latinoamericano, tienes documentos latinoamericanos, entonces sí puedes optar por abrir una cuenta en brokers de CFDs como BT Markets, ¿vale? Bien. Ahora, hablando un poquito más de fiscalidad, que este es un punto muy importante, vamos a revisar algunos principios comunes y registros. Aquí casi voy a leer todo lo que les puse, porque deberías tú también de leerlo, creo que es importante, pero al final de cuentas, lo que debemos de ser conscientes es que los impuestos son algo que como ciudadano responsable debes de pagar y estos mismos varían por país. Sin embargo, hay prácticas universales para poder cumplir con esto. El primer punto es que cada día te va a llegar a ti, al menos de BT Markets, un correo en donde se va a ver qué operaciones hiciste. Básicamente es como un estado de cuenta y en este mismo estado de cuenta vas a tener un reporte de ganancias y pérdidas, lo que sería el Profit and Loss o P&L. Y también en este mismo reporte vas a ver qué ajustes por dividendos hubo, costes de financiación y swaps, ¿vale? Después, en cuestión de moneda, si tu moneda está en otra divisa, por ejemplo, que hayas invertido, bueno, para poder operar, hayas tenido que invertir pesos colombianos y tengas dólares en tu cuenta. Pues literalmente es importante, como una buena práctica, que en el momento en el que hagas el depósito, registres el tipo de cambio y también en caso de que tengas ganancias o pérdidas, vayas registrando un poquito cómo se va moviendo eso, porque en una auditoría muy probablemente eso te puede ayudar, quitar algunos dolores de cabeza, ¿no? También la clasificación es muy interesante porque en algunos países los CFDs pagan impuestos como ganancias de capital y en otros es como un ingreso ordinario según la actividad que tú estés llevando. Entonces ahí deberías de consultar la página de Hacienda de tu país para saber, pues, cómo poder calificar el tema de tu cuenta CFDs, ¿vale? Otro punto interesante, al tener cuentas en el extranjero, si estás operando fuera de tu país,
es tu obligación revisar si debes declarar esa cuenta. Generalmente sí lo tienes que hacer. Y el objetivo es que al cierre del año tengas un paquete fiscal completo con extractos, un sumario anual, una hoja de cálculo, tipo o parecido a un diario de trading, pero que sea prácticamente de todas las operaciones que hiciste, porque eso en caso de que Hacienda te llame, por decirlo así, tengas como constatar de dónde vinieron algunos ingresos o tal vez de a dónde se ha ido parte del dinero, ¿vale? Ahora bien, Eh, aquí en Latinoamérica tenemos un panorama interesante. Aterrizando en Latam, tenemos que darnos cuenta de algo. Si somos residente fiscal en nuestro país, debemos declarar los ingresos mundiales, incluidas las ganancias de brokers en el exterior. Y para eso, el KYC y el AML, estos conceptos que les decía hace rato, son muy importantes porque los bancos y los brokers, aunque parezca que no, pueden buscar, bueno, el broker como tal no, pero el gobierno sí, puede solicitarle información a las autoridades fiscales, que diga al broker, y el broker, pues evidentemente está obligado a difundir eso a las autoridades fiscales, así que no hay que asumir que todo lo que hacemos en el trading no se ve, y de todo debemos de tener un registro, ¿no? Y en cuestión de los FDs, pues prácticamente el resultado del panorama es que aquí declaramos ganancias o pérdidas de inversiones financieras, pero el rótulo o el nombre de esto va a cambiar por cada país, ¿vale? Entonces, estos son algunos puntos interesantes. Punto uno, juntar los extractos. Después, convertir cada resultado, en el caso dado de México, a pesos mexicanos. Si estás en Colombia, a pesos colombianos y utilizar el tipo de cambio que sea oficial del día, no el de los bancos, ¿vale? Después, esto es aquí lo que están viendo aquí en pantalla o leyendo es enfocado en México porque yo estoy aquí, pero literalmente en tu declaración anual de abril es importante que acumules tres resultados netos en el apartado que corresponde a ingresos por enajenación u otros ingresos que es de acuerdo al criterio de tu asesor, o sea, tu contador o tu fiscalista y tu situación económica, ¿vale? También, por otro lado, es importante que puedas revisar si, en el caso de que hayas tenido pérdidas, si puedes compensarlas contra otras ganancias de este mismo rubro. Y esto aplica tal vez para personas que son introducer brokers que también opera, pues a veces las comisiones por lotaje o por recomendar a alguien son bastante jugosas. Y si tú estás ganando bien en comisiones, pero estás perdiendo tal vez en tu operativa, puedes ver con tu gobierno que, o bueno, con tu asesor, que sería tu contador, ver si puedes estarlas compensando con el tema de impuestos, ¿no? Como quinto punto, si has mantenido cuentas o tuviste inversiones en el extranjero, es importante que revises cuáles son las obligaciones de información y que conserves esa documentación en el caso dado de que Hacienda, IRS o quien sea, te quiera venir a buscar, ¿no? Y, por ejemplo, aquí he puesto unas notas útiles, al menos para México, en donde, bueno, como bien sabemos, el SAT, que es el sistema de, ¿qué? Es el sistema tributario mexicano, publica cada año el periodo de personas físicas, personas comunes y corrientes, en abril y las reglas de cómo deben de estar reportando. Entonces, por esto mismo, la recomendación es que guardes estos reportes por al menos 5 años. O sea, ya pasaron 5 años, pues eliminas el año más viejo y te quedas con los más recientes, ¿vale? Ahora, para documentar bien, vamos a practicar un poquito en cómo en Argentina lo podemos hacer. Y es que si eres residente en Argentina, pues ya sabes que declara rentas mensuales en impuestos a las ganancias. Entonces, lo que necesitamos hacer es aclarar qué derivados, futuros, opciones o algún producto similar estás operando y ver si van a dar a algo que se llama cedular clásico de renta financiera. Esto es allá en Argentina, ¿no? Y ver hasta si esto aplica, o más bien cómo es que tributen, mejor dicho, en una escala general, según la normativa que esté en Argentina, y ahí también estar viendo cuáles son las consultas frecuentes sobre derivados en el exterior, ¿vale? Entonces, para esto necesitas reunir
tu conteo de ganancias y pérdidas anual, checar tus comisiones, tu financiamiento o tu apalancamiento también y los ajustes, ¿vale? Después, el dinero que tengas lo conviertes a pesos argentinos, porque es lo que tienes que usar, o lo puedes dejar en dólares y estar revisando un poquito em, cuál ha sido como tu promedio mensual, ¿no? Después de esto, declararlo en impuestos, los impuestos a las ganancias o personas humanas en Argentina creo que se le llama, en un rubro que corresponda a derivados, a resultados por operaciones financieras, ¿vale? También debes de revisar si hay bienes personales que puedan verse involucrados por tenencias, por tenerlos fuera de Argentina y literalmente conservar todo archivo respaldado por un plazo legal. Lo que es una realidad es que con el paso del tiempo las reglas han cambiado. Es importante que consultes a tu contador o, en su dado caso, a tu fiscalista para poder categorizar bien cómo introducir o cómo reportar esos ingresos de trading que tienes con Hacienda, ¿vale? Bien, ahora, en el tema de Colombia, de igual manera, si eres un residente ahí, estás grabado sí o sí por rentas de fuente nacional y extranjera, por lo que las ganancias y las pérdidas de CFDs en cualquier broker sí entran o debes de meterlas sí o sí en tu declaración, que es la cédula general, ¿no? Creo que también, y esto creo que las puedes meter como si fueran rentas de capital o algo que se llama laborables, una cosa así, ¿vale? Entonces, para esto, pues literalmente es lo mismo, juntar tus reportes de ganancias y de pérdidas, que cuánto pagas en comisiones, financiación y ajustes del broker, convertir, el segundo punto es convertir a pesos colombianos de acuerdo a la tasa representativa del mercado del día. Después, Colombia tiene un formulario, una forma, que es la 210, dentro de la célula, y esto, pues prácticamente te ayuda a ver si tuviste, bueno, si tuviste retenciones por rendimientos financieros en Colombia, con este documento, al haberlo llenado, puedes tal vez obtener un descuento en pago de impuestos, ¿vale? También, por otro lado, es importante que revises el calendario DIAN del año, ya que las fechas van de agosto a octubre, según los dígitos del INT, de tu como punto de identificación. Así que eso es clave también. Y por último, pues estar manteniendo los soportes por plazo legal y estar confirmando con tu contador qué es lo que debes hacer, ¿vale? Ahora, hay algunos errores interesantes que suelen pasar y los vamos a revisar ahorita. El primero es, hay muchas personas que literalmente confunden el precio de un activo con el rendimiento fiscal. No se vayan a confundir. Sí me ha pasado, por eso se los he puesto aquí. Y es que los impuestos van o se declaran o se pagan sobre la ganancia o sobre la pérdida neta, no sobre el volumen. No importa que operaste 40 contratos de oro y tuviste ganancias y bajas, altas y bajas. Literalmente no es sobre volumen, sino que es sobre la ganancia y la pérdida, ¿vale? Después, también, bueno, esto es un poquito más específico para tu contador, pero tú también deberías de estar pendiente de cuál es el tipo de cambio, porque ese tipo de cambio puede cambiar drásticamente tu resultado fiscal. Hay ciertos límites fiscales de ingresos que te ponen, que te mantienen en un régimen y si lo superas, tienes que cambiar de régimen. Entonces, tienes que vigilar eso. Tercer punto, sobreapalancarnos por desconocer los límites. Como les dije, hay algo que se llama llamada de margen o margin call. Margin call. Si tú operas o sobreoperas, muy probablemente tu cuenta se vaya a ir a un margin call cuando llegue al 50% y 20% en stop out. Y también, como cuarto punto, deberías de omitir, en caso de que las tengas, declarar cuentas en el extranjero. Es decir, si tienes cuentas en el extranjero, decláralas. Porque en el caso dado de que, no sé, por X o Y razón, se te haga una investigación, esperemos que a ninguno de aquí le pase, y descubren que tienes alguna cuenta con dinero en algún otro lado, en otra parte del mundo,
eso te puede provocar sanciones, multas, ¿vale? Entonces, esos son como los puntos fuertes que necesitamos conocer sobre lo que es regulación y fiscalidad general en mercados de CFDs. Ha sido una clase un poquito corta, hemos tocado los puntos más importantes, así que, pues sin más, espero que les haya funcionado. Esta clase va a quedar subida el fin de semana al canal de YouTube, así que si le quieres dar un repaso a las diapositivas, escuchar un poquito, adelante, te va a llegar una notificación si estás suscrito al canal de YouTube. Así que, pues bien, sin más, por el momento, hasta aquí dejamos esta sesión. Y a las personas que vayan, que estén aquí en México y vayan a estar en el evento de Rankia, que es el día de mañana, los espero por allá en el Hotel Sheraton. Yo estaré hablando eso de las 11 de la mañana, entre 11 y 2 estaré tomando el escenario principal para platicar un poquito de cómo la geopolítica impacta a los mercados. Así que bien, sin más por el momento, les mando un fuerte abrazo y a los que estén en México, repito, los veo mañana en el Rankia Market Experience. Sin más, nos vemos y pasen un excelente fin de semana.